Aztengo erroko batzar nagusia. Gai zerrendako lehen puntua, 2021-ko gailaren 14ko ohiko osoko batzarraren egindako akta onartzea. Batematezio zer dauko honetaz esateko? Ez baimena, no komaten da hori? Vale. Bigarren gai zerrenda, alkatetza dekretuen barri emotea 708-tik 813 tara. Zer dako zuei? Bai, galdera txiki bat, hori batzuk, dira bost jarraian, Zer numero? Bai, 771 776. Direz, bonifikazioen agua COVID-19, bai? Pizkat eharren eskaera egiterako, pizkat hori, zer egiten horrekin. Eso se hizo en lo que aprobamos en las bonificaciones de agua, todas las peticiones que se han hecho a los autónomos y a las empresas y pequeños productores. Son las bonificaciones. Gago? Hirugarren gai zerrenda, galdutako objektuak gordailatu, jagon eta itzultzeko ordenantzari aurkeztutako alegazioen ebazpena eta behin betiko onartzea. José? Sí, el pleno del pasado mes de julio se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de la Oficina de Objetos Perdidos, que se sometió a exposición pública, que se presentó un escrito de alegaciones por parte de la policía local. En la comisión del pasado 14 de octubre presentamos una propuesta de resolución de esas alegaciones, pero básicamente lo que se modifica un artículo, el artículo 4, en el que se regula el hallador anónimo. Cuando alguien nos trae un balón, por ejemplo, o nos dejan algo en la puerta del ayuntamiento, no le interesa a esa persona quedarse con el bien, pues el proceso de registro y de adquisición del ayuntamiento se simplifica. Y luego se crea una disposición adicional tercera, por la cual se le faculta al alcalde para aprobar los impresos necesarios para poner en marcha esta ordenanza. ¿Esto por qué se hace? Pues por agilidad procesal. Porque si los metemos dentro de la ordenanza los impresos, pues si hay que modificarlos también hace falta acuerdo de pleno, exposición pública. Y bueno, pues si el pleno tiene a bien autorizar al alcalde, pues ganaremos en agilidad. Bien, si queréis hacer alguna aportación o duda al respecto. Si hay un objeto y viene una persona a entregarlo y no se encuentra la policía local, ¿quién se haría cargo del objeto? Bueno, habría dos opciones. Una, esperar a entregar a la policía municipal y otra, entregar lo que sería arriba en secretaría. Esas dos opciones podrían ser. Si la persona está interesada en finalizar el procedimiento, en hacerse dueño del bien, pues tiene que entregarlo en la policía, porque tendrá que hacer la ficha, dar el nombre. Si vienen a traernos un objeto, mira, me he encontrado un paraguas en la calle, no me interesa el paraguas, ¿no? Pues se lo recoge cualquier funcionario y esto es lo que hemos regulado ahora. La entrega anónima. La persona que el caso típico que nos comentaron los policías. En el caso de que no sea entrega anónima, me refería, pues a ver si tienen que esperar a la policía municipal. Sí, si no es entrega anónima, es alguien que le interesa hacerse dueño del bien. Entonces sí, tiene que esperar que vengan los policías y abrirle la ficha. De acuerdo. Eso es. Votamos entonces resolución de alegaciones y aprobación definitiva, ordenanza de depósito, custodia y devolución de objetos perdidos. ¿Vayas con algún ordenador? Vale. Gogarren gai zerrenda, transferentzia, arrunten eta kapital transferientzien erantzkinaren eta 2021ko aurrekontuko diru laguntzen plan estrategikoaren 3/2021 aldaketa hasieraz onartzea. José? Voy a explicar los puntos 4, 5, 6 y 7, alguna explicación global y luego votamos
banan. Primero voy a explicar las propuestas de modificación de crédito. La propuesta de modificación de crédito 7/21 es, no todas son transferencias de crédito, las ponemos de un lado, ponemos en otro. A 7/21 quitamos 2.500 euros del estudio de la PAC, que lo pasamos a la elaboración del plan de pastos. La modificación de crédito 8/2021 quitamos 77.857 euros de las obras de los puentes y catálogo de caminos y pasamos 6.700 euros para la electrolinera, 1.000 euros para wifi de la biblioteca. Las piedras moleras, 3.817. Los vestuarios de la escuela, 16.000. Maquinaria de instalaciones deportivas, 18.000. Un estudio de sostenibilidad energética, 18.000. Prensa, revistas y otras publicaciones para la biblioteca, 700. Y la rehabilitación de la piedra del lavadero al lado del museo, 2.550. Luego, promoción de cultura, son 11.090. En la propuesta hay una errata, pone 10.590. La propuesta que firma Pedro en realidad son 11.090 y los materiales no son 10.590 sino 11.090. Y la modificación de crédito número 9, también una transferencia de crédito, quitamos un lado, ponemos a otro, quitamos de fiestas de los barrios 15.000 euros, por el COVID no se han podido celebrar. Las subvenciones al hogar del jubilado, 3.000 euros, no han podido hacer actividades por el COVID, quitamos 3.000 euros. Las subvenciones a familias, atención, benéficas y asistenciales, se prevé gastar menos, se reduce la partida en 18.000 euros. Y del catálogo de caminos y obras de puente reducimos otros 6.400 euros. Total, quitamos 42.400 que pasan al libro mitológico que está preparando Supelao, 7.000 euros. Subvenciones a partidos políticos con representación en los órganos de gobierno, 1.000 euros. Y la rehabilitación de la lonja de correos, 34.400 euros. Vale, estas modificaciones de crédito tienen como consecuencia, siempre que se toca algo, tiene su reflejo, en este caso, en el anexo de transferencias. En el anexo de transferencias hay que recoger los 7.000 euros para el libro mitológico que está preparando Supelao, el incremento de la partida de subvenciones a partidos políticos, la minoración de la partida de fiestas de barrios, la minoración de subvención al hogar del jubilado, la minoración de subvenciones a familias, y también tiene su reflejo en el plan estratégico de subvenciones, pues todas las variaciones que ha habido. Entonces, el anexo de transferencias, al ser un documento que va incorporado al presupuesto, hay que someterlo a exposición pública, una vez que se acuerda aquí, si el Pleno lo acuerda, publicar en el boletín, 15 días de exposición pública para presentar alegaciones, y si no las hay, pues se publican las modificaciones de crédito íntegras y entran en vigor y se puede disponer del crédito. Bueno, bien, como vamos a tener que votar punto por punto, sí que me gustaría también, José ha explicado un poco vamos a decir, la trayectoria de cómo primero está el punto 4, por eso se pone el punto 4 en lo que sería la transferencia, o sea, cambiar el plan estratégico de subvenciones, porque minorando el plan estratégico de subvenciones, lo que hacemos es luego transferir a otras modificaciones de crédito, en este caso transferencias de crédito, en las distintas, en el 7, en el 8 y en el 9, ¿no? Pero bueno, vamos a ir punto por punto. Dicho esto, en el plan estratégico 2021, como sabéis, aprobamos las subvenciones de 22.000 euros para fiestas de barrios, como ha dicho José, pero no se van a celebrar y hemos minorado, en este caso, 15.000 euros
de esa partida. Con la minoración, la partida de fiestas de barrios quedaría con 7.000 euros, que irían repartidas 2.200 para San Martín, que nos ha pedido la subvención, y hemos dejado 1.000 euros para Jaureguía, que seguramente también nos pedirá, y por si acaso hay algún otro barrio también que nos pide. Quedarían 7.000 euros. San Sebastián. No, San Sebastián, vale. Y San Sebastián que quedará por ahí. Por eso hemos dejado los 7.000 euros. Se aprobó otra subvención a la asociación también Guria Vie, que son los jubilados, de 3.000, y como no han hecho ninguna actividad este año, pues bueno, se propone minorar, es una propuesta de ellos, no es una propuesta nuestra. Se propone minorar los 3.000 euros de la partida y quedaría en cero esa partida. También se aprobó otra subvención de ayudas a familias de 37.900 euros. Como hasta fin de año hemos hecho cuentas y la de servicios sociales nos dice que no vamos a gastar más que alrededor de unos 12.000, hemos minorado, después de minorar, hemos dejado en lo que es en ayudas a familias 19.900 euros de sobra para lo que tenemos comprometido, 12.000 más lo que nos pueda venir de aquí a fin de año. Luego también se aprobó otra subvención para subvención de partidos políticos de 19.000, y bueno, por error, normalmente solemos gastar 20.000, pusimos 19.000 y lo que hemos minorado es en el plan de subvenciones 1.000 y luego sumarle a las subvenciones de partidos políticos. ¿Hacia dónde va esta minoración de 36.000 euros del plan de subvenciones? A otras partidas del plan estratégico, en este caso al libro de cuentos y mitos de la asociación Supelao, que son 7.000, es una subvención directa del plan de subvenciones, y también va a las subvenciones de financiación de partidos políticos 1.000. Y luego iría a otros capítulos de presupuesto que trataremos en las modificaciones o transferencias de crédito en el punto 7, que serían 28.000 euros. En el tema de transferencias y de números es un lío, porque al final es un poco quitar de aquí y llevar allí, y ya sé que es un problema de entender las cantidades, pero bueno, dicho esto, no sé si tenéis que hacer alguna aportación, tenéis alguna duda, y si no, pues pasamos a la votación. Yo sí quería. Sí. Visto que se aminora la mejora de vías públicas de catálogo de camino y puentes, ¿qué va a pasar con los puentes? ¿Por qué No, pero a ver, no, digo, estamos en el 4, ¿eh? Pero es que me has leído el 4 2 veces. No, bueno, sí, es que lo que he dicho es que José ha explicado de una manera general. Sí, claro, tú lo has explicado y ahora hay que votar. Y lo ha vuelto a explicar. Vale. Ahora hay que votar punto por punto, entonces he explicado el 4, un poco más de detalle, y votamos el 4. Luego ya vamos... Continuamos entonces. Sí. Si hay alguna duda o aclaración en este punto, y si no, pues votamos. ¿Vayáis con algún punto? Vale. Bosgarren gai zerrenda, 7/2021 kreditu aldaketa onartzea. Kreditu transferentzien modalitatea. José? Bueno, vale, bien. Sí, en este punto se propone minorar lo que ha dicho él, 2.500 euros del presupuesto que estaba para el estudio de la PAC, en tema de política agraria común, y se incrementa la partida de elaboración del plan de pastos de Santa Marina, que pasaría a 12.500. Esa es la que se pasa del mismo capítulo de una partida a otra, nada más. Si tenéis alguna duda. Ez? Hori baiezko honak emoten da? Bale, Seigarrena da 8/2021 kreditu aldaketa onartzea, kreditu transferentzien modalitatea. Bien, pues como ha dicho también José, en este punto tenemos una rata, la cantidad de 11.100 euros, y en otra siguiente dice 10.590, la cantidad exacta son 11.090 euros. Entonces, en este punto se propone minorar lo que acaba de decir ahora Pili, de la partida de catálogo de caminos 15.000 y de puentes 90.000, que da un total de 105.000. Quedaría en 27.133. Se detalla en el documento de qué partida se minoriza y qué partida se incrementa. Ahora sí.
No, eso, que la pregunta era qué problemas ha habido para no iniciar ninguna de las obras de los puentes. Bueno, pues a ver, en el tema de los puentes, el único problema que tenemos es de permisos. Después de varios años, desde el año 2019, tenemos en el presupuesto siempre hemos tenido esta cantidad y por distintos motivos de permisos no hemos podido llevar adelante los arreglos de los 4 puentes que tenemos previstos. Por fin, después de haber firmado un convenio con URA, vamos a decir, el Ayuntamiento de Orozco con ellos, bueno, se ha facilitado un poco la tramitación y por parte de URA hace aproximadamente 1 mes y medio recibimos el ok del permiso, pero que ellos transferían a Aguas del Norte, a Oviedo, a Hidrográfica, la cuenca hidrográfica, para que ellos nos dieran el permiso. Entonces, no tenemos ninguna noticia del permiso de Oviedo. En las fechas que estamos hay que licitar los 4 puentes y, bueno, estando con los técnicos, tanto secretario como economista, y la parte política, en este caso yo, pues vemos que no se puede licitar, no tenemos capacidad de licitación para este año. Y es por eso por lo que se minorea. Es esa la razón, no hay otra. Bien, pues si no hay ninguna otra duda, votamos la aprobación, modificación de crédito 8/2001, modalidad de transferencia de crédito. ¿Vais con lo que hemos dado? Vale. Zazpigarren gai zerrenda, 9/2021 de kreditu aldaketa onartzea, kreditu transferentzien modalitatea. Bueno, en este punto, en el punto 4 de transferencias del Plan Estratégico de Subvenciones, para poder transferir cantidades a otros capítulos, como se ha explicado, iría concretamente al libro de mitos, de alguna manera, de Superlao, 7.000, y la financiación de partidos políticos, como os he dicho, de 1.000. Y a otros capítulos del presupuesto, que son 28.000, que son para la rehabilitación de la lonja de correos y en parte del local Linduma, ¿no? 28.000 del Plan Estratégico de Subvenciones más 6.400 de la partida de puentes. De ahí saldrían las cantidades. Si tenéis alguna duda o aportación. Yo una pregunta. Sí. Una preguntita. Al final, ¿dónde va la lonja de correos? En Induma. Ah, en Induma. Sí. Vale, entonces Induma ya no, pasa al centro cívico, en parte de Induma. En una parte de Induma, no va en su totalidad. No. O sea, el Gastechoco sigue quedando de momento, sigue quedando donde está ubicado. El Gastechoco se daría allí, son aproximadamente, no sé si son, me corregirá Juanjo, no sé si son alrededor de 35 metros 30, que cogemos en la parte de atrás de la que da la parte del centro cívico. Ahí, parte de ello. Más o menos Induma quedaría con esos 25 metros menos. Hemos estado con correos, les parece bien lo que les proponemos, a nosotros también, porque así no pagamos la renta que estamos pagando ahora, y bueno, es una inversión a largo plazo, sería para nosotros. De una vez que desaparezca el Gastechoco y Induma del sitio, ¿se amplía la zona, la oficina de correos, o la oficina de correos va a quedar tal cual como se va a hacer ahora? Ellos en principio, cuando les planteamos el plano que nos hizo Iñaki, tienen espacio de sobra. La única, por decirlo de una manera, exigencia que pedían era que hubiera un baño. Va a haber un baño, no hay problema para conectar por abajo como hay garajes, y tienen espacio. Vale. Bien, pues entonces votamos para la aprobación inicial de la modificación de crédito 8/2021, modalidad de transferencia de crédito. 9/2021, modalidad de transferencia de crédito. ¿Veis con lo que hemos dado? Vale. Punto 8. Aprobación de expediente de contratación de servicios de explotación y mantenimiento de las instalaciones de agua potable del municipio. Bueno, contaros un poco, demasiado grosso modo, lo que hay, porque habéis tenido tanto el pliego técnicos como administrativos. Deciros que el contrato va a ser por 2 años más 3 de prórroga.
La prórroga solo se llevará a cabo si el ayuntamiento quiere. Esto creemos que es importante defenderlo siempre. Siempre que el ayuntamiento quiera o no quiera, se va a poder hacer la prórroga, dependiendo del servicio que nos puedan dar. Y el importe de licitación de los 2 años del contrato es de 179.987 sin IVA. Y luego los criterios de adjudicación subjetivos suman 49 puntos y los criterios de adjudicación objetiva suman 51. Eso es lo que os podría decir. Aquí hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero para mí lo más destacable es esto. No sé si tenéis alguna duda o alguna aportación al respecto, y si no soy capaz yo, pues igual el secretario también nos puede ayudar en esto. ¿Alguna duda o aportación también? Sí, económicamente saldría mejor el ayuntamiento contratando una empresa externa. Bueno, a ver, Stanis, ahora mismo estamos dando también, nos está dando cobertura a otra empresa externa, Esta nos cuesta algo más porque sí que es cierto que vamos a abrir una puerta a que ellos, en la propia licitación, dentro de la propia licitación que nos pueden hacer, integren una cantidad fija para gastos de reposición. Eso es algo importante, no solamente los gastos, vamos a decir, aquello que hay que mantener, sino a futuro lo que realmente crea el ayuntamiento que hay que gastar con esos 15.000 euros. Sería esos 15.000 euros que podría salir un poco más caro, y luego pues la propia evolución de que hace 4 años, de hecho ahora no tenemos contrato, pero desde hace 4 años el contrato era algo más barato y ahora es más caro, pero sí. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues votamos. Aprobación del expediente de contratación y mantenimiento de las instalaciones de agua potable del municipio. ¿Veis cuándo hemos tendado? Vale. Bederatzigarren gai zerrenda, Idoia Camacho zinegotziak karguari uko egin deutso da jakinarazteko erabakia. José? Bueno, si no, lo digo yo. No, simplemente es dar cuenta, no hay que decir mucho más, ¿no? Simplemente que tenemos que tomar conocimiento de la renuncia del cargo de concejal de este ayuntamiento de Idoia Camacho Marquina, y segundo, declarar la vacante de este puesto de concejal perteneciente al grupo político Adi Orosoko Talde Independentea. Es dar cuenta, sin más, que el cargo está vacante y que ha dimitido del cargo de concejal. El punto 10, amarren gai zerrenda, 2021ko ordenantza fiskalen aldaketa hasieraz onartzen. José. Sí, proponemos la modificación de los impuestos, tasas y precios públicos municipales para 2022. Propone una subida con carácter general del 3,2%. Como hemos venido haciendo hasta ahora, es el IPC interanual del mes de agosto. Esta es la subida con carácter general que se propone. Y luego, con carácter particular, y repasando las modificaciones que nos ajustan al 3,2, en la tasa de prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, en el epígrafe 2, utilización de instalaciones del polideportivo municipal en grupos de más de 15 personas, pasa de 2 a 2,50. En el epígrafe 5, servicios urbanísticos y licencia de obra, el requerimiento de legalización pasa de 150 a 155 euros. En el epígrafe 8, alcantarillado y saneamiento, los barrios que no cuenten con suministro de agua, que tienen pozo séptico, se cobra el 95%, como Sautu y Gallartu, que se pasa de 20 a 21 euros. La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en el epígrafe 2, ocupación del terreno público, epígrafe 3, remoción del pavimento o aceras en vía pública, y epígrafe 4, venta ambulante, se fija un importe mínimo de 31 euros, antes era de 30. Las entradas al cine, con carácter general, serán de 5 euros, para menores de 14 años, 4 euros. Y en el IBI
se establece una bonificación del 50% de los inmuebles que han instalado sistemas de aprovechamiento de energía solar, siempre que más del 40% energético total provenga de energías renovables instaladas en la vivienda. Esta bonificación será durante los 3 periodos impositivos siguientes ante la finalización de la instalación del sistema energético. Vale. Lo que se propone es la aprobación inicial, se publicará en el boletín, hay un plazo de exposición pública de 30 días, si no hay alegaciones, el acuerdo se eleva a definitivo. Muy bien, ¿alguna duda o aportación a lo que acaba de comentar José? Yo quería comentar una cosita, ya que no nos ha dado tiempo a hacer aportaciones como el año pasado pudimos hacerlas. ¿Por qué en la bonificación del 50% para los inmuebles con un 40% de energía renovable se coge 3 periodos? O sea, ¿por qué 3 periodos, no 5 o una cantidad, por ejemplo, que fuese de 1.000 o 1.500 hasta llegar a 1.000 o 1.500 o por decir una cosa? O sea, ¿por qué tiene que ser 3 periodos solo? Las bonificaciones para trasladarlas a la ordenanza, tienen que estar reguladas antes en la norma foral. Pues no sé la norma foral si dice 3, 5 o sea, más de 3, seguramente no ponga. Bueno, vamos, fijo, si la norma foral pone 1, nosotros no podemos poner 3. Y cantidad de dinero, yo también he visto en otras que ponen cantidad de dinero, o sea, no tiene que ser habría que coger la norma foral, habría que coger cómo está regulada esa bonificación y qué es lo que hemos trasladado. Creemos que con 3 es suficiente porque, como se comentó en la Comisión de Hacienda, sí se aclaró que en este caso la ordenanza lo que hacía era que no aclaraba, ponía la bonificación del 50% para inmuebles, ¿no?, en los que hayan instalado sistemas para aprovechamiento de energía solar, ¿no? Sí. Esto daba pie a que fuera, no había un periodo, sino que era para siempre, ¿no? Entonces entendíamos que sí, que había que bonificar o alentar a que se pondrían las placas solares, pero que la bonificación entra dentro de un periodo determinado. Sí, hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Cuál es el límite? Pues el límite que hemos establecido con el técnico, en este caso con el técnico de urbanismo y la parte política. Creíamos que 3 años en principio es suficiente, y si vemos que no es suficiente, pues el año que viene hay ordenanzas de nuevo para cambiar las ordenanzas fiscales con distintas propuestas, y si vemos que 3 años no es suficiente, pues se puede subir más. Pero, a ver, lo que interesa es que se incentive, pero que también desde la parte administrativa se recaude. Lo que no puede ser es que la administración tiene 2 maneras de ingresar o de ingresar fundamentalmente. Una es bonificando, que no ingresa, y otra es por tema de presupuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es equilibrar esas 2 maneras de poder tener unos presupuestos equilibrados. No, sí, yo entiendo que hay que recaudar, y, o sea, de eso vivimos, o sea, exactamente, un ayuntamiento al final vive de ello. Pero yo creo que la bonificación sí debe de ser algo mayor, para mí, y si no, pues ya están las alegaciones, como ha dicho José, o sea, si hay en alegaciones. Y por ejemplo, una que no se recogió el año pasado, yo creo que podría ser a la vivienda vacía, pues se le podría meter un incremento, entonces ahí ya tiene recaudación. O sea, quiero decir que igual son formas diferentes de ver cómo se ponen las tasas, ¿no? Sin más. Sí, no vamos a entrar en las bonificaciones de vivienda vacía, ¿no? Pero desde luego hablas de, más que bonificación, penalización. Sí, claro, esa sería eso es. Hablas de penalización. Creo que somos tenemos a la segunda vivienda, ¿no? Uno de los pocos ayuntamientos que eso no es vivienda vacía. La segunda vivienda no es vivienda. Tú la ves de una manera y la otra. Sí, no, que no, yo no estoy entrando en el debate. Yo estaba calladita y formal. No, simplemente creo que la penalización de la vivienda vacía que ha hecho el Ayuntamiento de Orozco desde hace bastantes años es uno de los pioneros en poner el 50%, Está bastante penalizado, sin más. Ya veremos a ver, con las alegaciones que se puedan plantear antes de hacer la aprobación definitiva, y ver también la experiencia del año que viene, porque el año que viene también se pueden cambiar las ordenanzas fiscales.
Bien, no sé si hay alguna otra aportación o aclaración, y si no, pasamos a votar. Aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales 2022. ¿Vayáis con lo que voten dado? Vale. Hamaikagarren gai zerrenda, 2021 kontu orokorra behin betiko onartzea. La cuenta general se informó en la Comisión Especial de Cuentas del pasado 20 de julio. El 5 de agosto se publicó en el Boletín de Vizcaya, se abrió el periodo de exposición pública, no ha habido alegaciones y se pide al Pleno que se acuerde la aprobación definitiva de la cuenta general de 2020. Luego se remite al Tribunal de Cuentas. Bueno, simplemente ya se dijo esto en la comisión especial, simplemente comentar que en el año 2020 tuvimos un saldo positivo de 401.000 euros, que el remanente de tesorería bruto es de 1.756.000, redondeando, y que el remanente sin afección, porque teníamos un remanente con afección dentro de esta cantidad total, que eran de 95.834, que era del piso que se vendió en Egualde, y ese remanente tiene una afección determinada, solamente se puede gastar en patrimonio, no se puede gastar en obras, por ejemplo, y quitando ese remanente con afección tendríamos un remanente a disposición del Ayuntamiento de 1.056.000. Luego hicimos una modificación de crédito y pasamos, creo, ahora os hablo de memoria, 460 y pico mil creo que fue. Pero bueno, estas son las cantidades que hablamos en la cuenta general, en la aprobación inicial de la cuenta general en la comisión del 20 de julio. No sé si queréis hacer alguna aportación o duda, si tenéis. No, pues pasamos a la votación de aprobación definitiva de la cuenta general del año 2020. ¿Vais con lo que hemos votado? Vale. Hamabigarren zerrenda, Gurutz Gorriaren eta Orozkoko udalaren arteko hitzarmena onartzea. Bueno, poco tengo que decir, tenéis el convenio, tenéis la cantidad que nos va a costar el convenio, y si tenéis alguna duda o aportación al mismo, pues lo comentamos, y si no, pasamos a la votación. Pues bien, si no hay ninguna duda ni aportación, votamos la aprobación del convenio entre la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Orozco. ¿Vayáis con lo que entiendo? Vale. Hamahirugarren zerrenda, gai zerrenda, ikasleen gurasoen elkartean eta Orozkoko udalaren arteko hitzarmena onartzea. Pues en este caso lo mismo, el convenio con el AMPA se os ha pasado. Y bueno, sin más, si tenéis alguna aportación o duda al respecto, pues no. Pues entonces votamos a aprobación del convenio entre el AMPA y el Ayuntamiento de Orozco. ¿Vais con lo que hemos intentado? Vale. Hamalaugarren gai zerrenda, Bartzelonako Diputazioaren eta Orozkoko udalaren arteko hitzarmena onartzea. Pues aquí, pues lo mismo, tenéis el convenio, que bueno, esto ya viene un poco de largo, quizás hace igual incluso un par de meses que se ha hablado sobre este convenio con la Diputación de Barcelona y el Museo de Orozco, en este caso con el Ayuntamiento de Orozco, y si tenéis que hacer alguna aportación o duda, y si no, votamos el convenio. Entonces votamos la aprobación convenio entre Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Orozco. ¿Vayáis con lo que hemos intentado? Vale. Hamabosgarren gai zerrenda, Bilduk aurkeztutako mozioa, Laudioko hiltegia ez itxi. Samu edo Pili? Bai, bueno, guk irakurtzen hasi aurretik bai artiken txiki bat egitea bai usatuko litzai gukela, eta, bueno, da besterik da sartzea mozio hau aurkeztu dugula, lehenik eta behin hitzik
Itxina Abeltzainen elkarteak... La castellano yo no... Gero, bueno, adierazpen instituzional bezala aurkeztu zigula, bai Bilduri, bai EAJari eta bai Adieri. Bueno, horre EAJak sinatzeari uko egin zion, eta horren ostean ere bai, Adiek plenoaren gai ordenan, edo pleno honetara ekartzea ere bai uko egin zion. Horregatik erabaki dugu guk aurkeztea, iruditzen zaigulako garrantzitsua alde batetik, horoskoko abeltzainak entzutea eta bestetik dituzten aldarrikapenak jasotzea. Bueno, decía que hemos presentado la moción porque bueno, en primer lugar, la Asociación de Ganaderos y China nos la presentó tanto a EH Bildu como al PNV y a DIE como declaración institucional. Ahí el PNV decidió no firmarla y a DIE decidió no traer a este pleno, no incluir en el orden del día el texto. Entonces esa es la razón por la que nosotros la presentamos y ahora sí la voy a leer, ¿vale? Laudioko ilteriaren aldeko mozioa. Itzina Abeltzain elkartetik, saminez eta tristuraz ikusi dute uda honetan Laudioko udalteriaren itxiera. Inguruan, are gehiago, Araban eta Bizkaian gertatzen zen azkenekoa izan delarik, Gipuzkoan lau ilteri dagoen bitartean, ezintasunez, azken hamarkadetan, gure herrietako eta eskualdetako ilteriak zelan izten ziren ikusi izan dute. Urteotan, lekuko produktuak ekoiztuak izateko azperiturarik abegeratuz joan dira. Gure herrietako arategiak eta familiak hornitzeko zailtasunak geroz eta handiagoak izanik. Gaur egun, gure baserriak eskaparateetan ikusten ditugu eta hedabideetan kilometro zero eta antzeko kanpainak entzuten ditugu. Hala ere, gure realitatea gero eta zailagoa da. Daukagun irabazi urriengatik eta ilteria bezalako azpiritura bat desagertzen bada, gure baserriak ere desagertzeko zorian egon litezke. Horregatik, horoskoko adalari entzun gaitzara eskatzen diogu, eta ondorengo mozioa eztabaidatu eta aprobatuko balu Laudioko udalari, Batzar Nagusiak eta Eusko Jaurlaritzari honako hau helaraztea eskertuko genioke. Mozioa bat, horoskoko udalatik Laudioko udalari egoera berraztertzea eta lehenbailen ilteria zabaltzea eskatzen diogu. Bi, ilteria Laudioko udalaren notasun bat dela jakin badakigu. Inguruko herrietan horrelako azpiriturak egoera desberdinak medio itxi izan diren bitartean, Laudiok ilteria bezalako zerbitzu publikoa mantentzeko apustua egin du. Orain, itxiera eskualde osoan Abeltzain, Arakin, lekuko saltoki eta familietan izango lukeen erakinak kezkatu egiten gaitu. Horregatik, horoskoko udalak Laudioko udalari ilteriaren zerbitzua bermatu ahal izateko barizko laguntza eskaintzeko konpromesua hartzen du. Halaber, horoskoko udalak Batzar Nagusiei, Aldundiari eta Jaurlaritzari bitartekari lana egitea eta aurrerantzean ilteri zerbitzua bermatu ahal izateko laguntza eskaintzea eskatzen die. Jakinik, jadanik, hain zigortuak diren, Aiaraldea eta Gordeialdea bezalako eskualdetan. Eskerrik asko, Samu. Moción a favor del servicio de matadero de Laudio. La exposición de motivos es: desde la Asociación de Ganaderos de China hemos visto con tristeza y preocupación cómo se cerraba este verano el matadero municipal de Laudio. El último matadero que nos queda en la comarca, es más, en Araba y Vizcaya, ya que en las últimas décadas hemos asistido con impotencia al cierre de mataderos municipales y comarcales hasta quedarnos hoy en día solamente con 4 en Guipúzcoa. Nos hemos ido quedando sin infraestructuras para poder producir alimentos de cercanía a pequeña escala, desde lo local abasteciendo a los carniceros y familias de nuestro entorno. Hoy en día, en los medios, asistimos a campañas de productos kilómetro cero y vemos nuestros baserris en los escaparates. Sin embargo, muchos vamos a tener que cesar nuestra actividad sin un matadero en la comarca, ya que los márgenes son cada vez más asfixiantes. Es por ello que rogamos al Ayuntamiento de Orozco nos escuche, haga una reflexión y apruebe, si fuese preciso, la siguiente moción para hacerla llegar al Ayuntamiento de Laudio y demás instituciones supramunicipales como cuadrillas, Gobierno Vasco y Juntas Generales. Moción. Punto 1. Desde el Ayuntamiento de Orozco pedimos al Ayuntamiento de Laudio que reconduzca la situación y reanude la actividad del matadero. 2. Somos conscientes de que el matadero es un bien municipal y pertenece únicamente al municipio de Laudio, que hasta la fecha ha apostado por mantener un servicio público que otros municipios, debido a diferentes motivos, han ido perdiendo.
Por ello, y viendo la repercusión que su cierre está teniendo en toda la comarca, afectando a ganaderos, pero también a carniceros y pequeño comercio, así como al consumo local, el Ayuntamiento de Orozco quiere mostrar su preocupación y se ofrece a colaborar y apoyar en términos de compromiso con la actividad, poniendo a disposición del Ayuntamiento del Audio los medios que se estimen oportunos. 3. A su vez, el Ayuntamiento de Orozco hace un llamamiento a Juntas Generales, así como a Diputaciones y Gobierno Vasco, para que hagan la labor de mediación y pongan a disposición medios técnicos y económicos con el fin de garantizar a futuro el funcionamiento del matadero de unas comarcas tan castigadas como Ayala y Gorroyalde. Gracias, Pili. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Sí, bueno, nosotros desde... Nosotros desde AJ, como bien ha dicho Samu, en la reunión que mantuvimos con Ichina, sí que manifestamos nuestra postura de no apoyar ese documento, sino que considerando, o sea, quiero argumentar un poco la postura que nosotros hemos adoptado. De alguna manera, tras informarnos y tras valorar lo que trasladaba tanto Ichina y valorando también lo que a nivel técnico se nos ha comentado desde el Ayuntamiento de Llodio, pues vemos que la reapertura del matadero pues en esta situación pues es inviable. De alguna manera, por diferentes motivos, de que no reúne las condiciones adecuadas, pues hay una denuncia medioambiental también que ya viene, hay una serie de razones por las que hoy en día abrirlo es un poco, pues no reúne las suficientes condiciones para que se dé ni una gestión de calidad ni de alguna manera se pueden reunir las condiciones para, a nivel medioambiental, hacer una recolecta de residuos que se pueda luego verter al río, una serie de cosas técnicas, los controles analíticos que hay que hacer también por parte de los gestores. Yo creo que haya habido una serie de irregularidades que han llevado a que no se vuelva a renovar el contrato que ha caducado precisamente el 30 de septiembre. Entonces, nosotros consideramos que como ayuntamiento no podemos hacer ninguna presión a otro ayuntamiento en unas condiciones que sabemos que técnicamente pues no se pueden resolver de manera inmediata. Sí que nuestra propuesta fue que a todos los usuarios de Orozco que van al matadero de Llodio de alguna manera se les pudiera subvencionar ese viaje a los mataderos guipuzcoanos, hasta que realmente nosotros sí que estamos de acuerdo en que haya un servicio para este tipo de usuarios, que haya un matadero, pero que haya un matadero en condiciones. Entonces, tal y como está presentada la moción, el punto 1, desde luego nosotros consideramos que el Ayuntamiento de Orozco no es quien para decirle al Ayuntamiento de Llodio lo que tiene que hacer, y de alguna manera, porque para eso tiene sus técnicos y tiene su forma de proceder para tomar las decisiones que considere oportunas. Y por otro lado, con el segundo punto y el tercero, pues podemos llegar a estar de acuerdo, y evidentemente creo que es una cuestión que no sé si es la moción, la vía correcta, como lo comentamos en la reunión, pero sí que creo que es una cosa para presentarse todos los ayuntamientos. Creo que tiene que ser una cosa mancomunada, no sé cuál es la fórmula más adecuada para que este servicio se pueda dar en condiciones, bien vía un matadero nuevo, que creo que eso corresponde más a través de diputaciones, gobierno vasco. Creo que tiene que pasar ya a otro nivel que no sea decisión de ayuntamientos, sino que por nuestra parte lo que consideramos es que se deberían de tomar las decisiones, y que ahí sí que podíamos participar todos de alguna manera, todos los ayuntamientos de la comarca, o incluso hacer una cosa interdiputaciones, o pues ponerlo de tal manera como hay otros servicios en otras instituciones, que pueda haber uno por territorio o varios por territorio. Pero en esta zona está claro que sí que hay usuarios, pero realmente yo como pues la información que nos ha aportado el Ayuntamiento de Llodio, teniendo en cuenta los usuarios como vecinos y vecinas de Llodio que hacen uso de este ganadero, entiendo que haya tomado esta decisión en las condiciones en las que está. Bien, nadie quiere tomar la palabra, ninguno más. Bien, pues entonces votamos la moción de H. Bildu, Laudioko Iltegia Esitzi. Baiezkoa no emoten da? Ezezkoa, no? Ez baiezkoa, ez ezezkoa? Vale.
El punto 16, moción de H. Bildu, deskonektatu elektrizitatetik. Samu? Deskonektatu elektriketatik. Haien iruzurraren aurrean burujabetza energetikoa. Argindarraren prezioa maksimo historikoetan, fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberazten, herritarrak pobretzen, eta Espainiako gobernua hori baimentzen. Hori da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txikietan edo denda txikietan. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoek sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren, Espainiako estatua gobernatu zuten alderdiak, bai PSOE eta baita PP ere, enpresa publikoak privatizatu, saldu eta desegin zituztenak, sistema desarautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua zari gara. Bi alderdiotako presidente eta ministro biez osaturikoa. Helburu bakarrarekin, energia bezalako funtsezkontasun baten kontura aberaztea. Horrela ere ikizuten haien neurrira eginiko merkatu elektrikoa, energia merkeena garestienaren prezioen ordaintzea ikizteraino. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen dute merkatua, ura edo izan bezalako, ondasun publikoen bitartez. Oligopolioko enpresa handiek, Endesa, Iberdrola edo Tanaturitik, milioi askoko irabazien metatzen dituzte urtero, kontsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebazten dizkieten bitartean, ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Zerutik eroritako etekinak dituen sare oso bat osatu dute urteotan, argindar konpainietako akziodunen poltsikoetan amaitzen dena, negozio birila. Egoera horren aurrean, eskandalu horri aurre egiteko neurri konjunkturalak eta arabakiak eskeritaziko hartu Espainiako gobernuak, iritzi publikoaren eta indar politiko subiranisten eta gurrakoien presioak derrigortu duen arte. Eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresa santaia egin diote eta mehatxura jo dute. Ez bakarrik Espainiako gobernuari baita, argindarraren faktura merkatuko zaiela espero duten milaka herritarrei ere. Eliteen eta gehiengo sozial eta herrikoien aldeko pultsu baten aurrean gaude finean. Bada, katalanek, euskal herritarrek eta galiziarrak fronte komun bat osatu dugu oligopolio energetikoaren mehatxuen aurka. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurre egiteko erakutsi duen borondate eta ekintza falta salatzeaz gain. Izan ere, gure herrialde katalanek, Galiziak eta Euskal Herriak ez dute iruzur elektrikoari eta horren erantzulei aurre egiteko beharrezkoa dugun subironatasuna. Gure parlamentuak eta gobernuak Espainiako estatuari lotuta daude, eta horrek guzti hori gertatzea ahalbidetzen du. Gaur-gaurkoz, merkatuan esku hartu ahal izateko, oligopolio elektrikoari aurre egiteko eta gobernuak ausardia faltagatik hartu nahi ez dituen neurriak martxan jartzeko, tresna propioak ukatzen zaizkigu. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energetiko eta politikoa oztopo argi bat da gure herritarrak enpresek egiten dituzten gehiegikerietatik babesteko. Prezioei muga jartzea, arlo publikotik esku hartzea eta kontrolatzea eragozten digu horrek. Tarifa propioak, arau propioak, merkatu propioak eta beraz, irtenbide propioak sortzea eragozten digu. Azken finean, publikoa zena berreskuratzea gararazten digu. Gure herriek subironatoson energetikoa ez izateak oso garezki ateratzen zaigu galiziarroi, katalanoi eta euskal herritarroi. Bada garaia, gure nazioen eraikuntzan ere burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko. Oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Hori dela eta, Orozko udalak honakoa adierazten du. Bat, Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarraren prezioarekin egiten ari diren iruzur larria salatzen dugu. 2. Euskal Herriak subiranotasun energetikoa behar du. Espainiar estatuan ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak behar ditugu. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra oinarrizko ondasun eta eskubide gisa errespetatzeko. 3. Eusko Jaurlaritza interpelatzen dugu, lankidetza publiko komunitarioa, deszentralizatua eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak har ditzala presasko izaerarekin.
Eta lau, Orozko Udalak urriaren 8an 10:00 amanterdietara deitutako hitzaldi masibo eta kazola jotzeko deialdiarekin bat egiten du. Eskerrik asko, Samu. Desconecta de las eléctricas. Ante su fraude, soberanía energética. El precio de la luz en máximos históricos, las facturas subiendo, las eléctricas enriqueciéndose, la ciudadanía empobreciéndose y el gobierno español permitiéndolo. Este es el resumen de la gran estafa que se está perpetrando contra la ciudadanía y que tan graves consecuencias está teniendo las familias, pymes o pequeños negocios. Estafa generada y permitida por gobiernos, eléctricas y los intereses económicos compartidos por todos ellos. Porque fueron ellos, los partidos que han gobernado el Estado español, el PSOE y el PP y el PSOE, quienes privatizaron, vendieron y desmantelaron las empresas públicas, desregulando el sistema y dejándolo en manos del mercado que ellos mismos controlan y manipulan desde los consejos de administración que ocupan no pocos expresidentes y exministros y exministras de ambos partidos. Todos compartiendo un único objetivo, enriquecerse a costa de un bien esencial como la energía. Así construyeron un mercado eléctrico a medida en la que la energía más barata se paga a precio de la más cara, en el que se especula y manipula la generación eléctrica mediante bienes públicos como el agua o el viento, en el que las grandes empresas del oligopolio, ni veo ni oligopolio, como Endesa, Iberdrola o Naturgy, acumulan ganancias millonarias anuales, mientras saquean a los y las consumidoras y expolian a los territorios productivos, generando consecuencias sociales y ambientales muy negativas. Todo un entramado con beneficios caídos del cielo que acaban en los bolsillos de los y las accionistas de estas eléctricas, un negocio redondo. Y frente a esto, el gobierno español solo ha adoptado medidas coyunturales y parches para enfrentar este escándalo hasta que se ha visto obligado por la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas soberanistas y progresistas. Y cuando ha tomado una sola medida que afecta mínimamente los beneficios de las grandes empresas, estas se rebelan, amenazan y chantajean no solo al gobierno, sino a toda la ciudadanía que espera que su factura se vea aliviada. Estamos ante un pulso entre las élites y las mayorías sociales y populares. Pues bien, nosotros y nosotras, catalanas, vascas y gallegas, hacemos un frente común contra el oligopolio de las eléctricas y sus amenazas, así como para denunciar la inacción del gobierno español a la hora de afrontar la estafa eléctrica de manera estructural. Porque nuestros países, los países catalanes, Galicia y Euskal Herria, no tienen la soberanía que necesitamos también para enfrentar la estafa eléctrica y sus responsabilidades. Nuestros parlamentos y gobiernos están atados a un Estado, el español, que permitió y permite que todo esto ocurra. Se nos niegan las herramientas e instrumentos propios para poder intervenir en el mercado, para poder plantar cara a las eléctricas y para tomar todas las medidas que el gobierno ni quiere ni se atreve a tomar. Nuestra dependencia política del Estado español es una remora para proteger a nuestras ciudadanías de los abusos que cometen las empresas energéticas. Nos impide marcar precios máximos, intervenir y controlar desde lo público. Nos impide crear tarifas propias, regulaciones propias y por tanto soluciones propias. Nos impide devolver a lo público lo que nunca debió dejar de serlo. La falta de soberanía energética nos sale muy cara a las gallegas, catalanas y vascas. Es hora de que la construcción de nuestras naciones avancemos también hacia la soberanía energética, que nos permita contar con sistemas propios que rompan el oligopolio, impuesto para construir desde lo público sistemas justos que respeten el bien y derecho esencial que es la electricidad. Por ello, el Ayuntamiento de Orozco declara: 1. Denunciar el grave fraude que se está cometiendo por parte de las empresas eléctricas del Estado español con el precio de la electricidad. 2. Euskal Herria necesita soberanía energética. Necesitamos sistemas propios que rompan el oligopolio establecido en el Estado español para construir sistemas justos desde el ámbito público que respeten la electricidad como bien y derecho básico. Interpelamos al Gobierno vasco que adopte con carácter de urgencia medidas concretas que garanticen la colaboración público-comunitaria descentralizada y el control público. 4. El Ayuntamiento de Orozco se adhiere a la convocatoria del apagón masivo y cacerolada convocada el día 8 de octubre de 10 a 10:30 horas de la noche. Eskerrik asko, Pele. ¿Hay alguno que
¿Alguna intervención, alguna duda, alguna aportación a la moción? Bueno, nosotros en principio nos vamos a abstener. Creemos que es un problema que está por encima de tanto municipal como autonómico y que compete pues, a nivel de Estado y incluso a nivel europeo, y por lo tanto pues Cuando nos queda, vamos, es un abuso, está claro. Bien, pues por parte de ADIE, respecto a la moción objeto del debate, en primer lugar queremos decir que coincidimos con la preocupación expresada por la subida de la luz y las consecuencias que ésta pueda acarrear a los distintos sectores sociales y a la ciudadanía en general. Pero dicho esto, por la importancia que le reconocemos, discrepamos del análisis simplista que se nos traslada, así como de las soluciones que se proponen al problema, que no se concretan en aspectos prácticos y viables y se quedan solo vaguedades. El problema es de gran complejidad porque intervienen muchos factores en el precio de la luz y no solamente lo que nos traslada Bildu en su moción. Como muestra de la preocupación del grupo, vamos a responder con un análisis riguroso de los diferentes aspectos que lo componen. Y empezamos por qué ejes intervienen en la política energética. Interviene el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 192, apartado 2, que entre otras cosas dice, el apartado A, garantizar el funcionamiento del mercado de energía. También otro eje es la Directiva 2019-944 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, cuyo objeto, en el artículo 1, dice que la presente directiva establece normas comunes en materia de generación, transporte, distribución, almacenamiento de energía y suministro de electricidad, abro comillas, con vistas a la creación en la Unión Europea de unos mercados de la electricidad competitivos, realmente integrados, centrados en el consumidor, flexibles, equitativos y transparentes. Y por último, los objetivos de la Estrategia Energética de Euskadi, que es el 13-2030, que en este caso los objetivos que se plantean hasta el 2030, entre muchos, hace un estudio precisamente y comienza haciendo un análisis en el punto 2, definiendo el entorno que acabo de decir, ¿no? Las políticas energéticas europeas, la política energética en el mercado estatal y las energías en las políticas institucionales vascas. No olvidemos que, queramos o no, en el Estado español forma parte del mercado europeo de compraventa de electricidad. Así, el precio de la energía eléctrica, euros megavatios hora, se rige por el marco regulatorio europeo que está vigente hasta 2030. Y seamos o no soberanos, tendremos que cumplir con la normativa europea al respecto. Pero antes de entrar pues bueno, más en el análisis, sí me gustaría hacer varias preguntas porque es fácil expresar una moción, pero quizás también me gustaría saber por qué se expresan algunas cosas y cuál es el sentido de fondo de lo que se expresa en la moción, ¿no? En el párrafo segundo de la moción expresáis que sube la luz porque los partidos políticos PSOE y PP vendieron y desmantelaron las empresas públicas eléctricas. Aun pudiendo estar de acuerdo en parte y no siendo parte del objeto de la discusión, mi pregunta es si vuestro grupo ha hecho un estudio de cómo están al respecto en el resto de las naciones de la Unión Europea, en este caso 26, y si después de haber cotejado los datos que hayáis obtenido, el resultado os permite establecer una relación directa entre las empresas públicas generadoras de electricidad y precios más bajos. Segunda pregunta sería, en ese continuo hablar sin fundamento en la moción desde el punto de vista del grupo de gobierno, en otro párrafo afirmáis que los catalanes, gallegos y vascos formamos un frente común contra las amenazas del oligopolio energético y seguís porque nuestros pueblos, catalán, gallego y vasco, no tienen la soberanía que necesitamos para combatir el fraude eléctrico y a sus responsables. Mi pregunta es, si todas las fuerzas políticas y las comunidades históricas a las que hacéis referencia forman parte de ese frente común, se da la circunstancia de que ninguna de las comunidades autónomas históricas gobierna un solo partido y el Parlamento de todas ellas tiene una representación plural
de las diferentes fuerzas políticas presentadas por sus sociedades, en sus sociedades. Bien, y en este arco parlamentario os hago la pregunta en Euskadi tenemos un arco parlamentario PSOE, PNV, PP y Podemos, y Bildu también, por supuesto. En Galicia, PP, PSOE, Podemos, BNG, Cataluña, RC, PSOE, Junts, por Cataluña, Común, Podemos, PP, la CUP, Vox y Ciudadanos, y si habéis acordado con estas fuerzas políticas ese frente común, porque habláis de que hacéis un frente común con catalanes, vascos y gallegos. Bueno, si lo hacéis, me gustaría saber si habéis hecho algún acuerdo con estas fuerzas políticas. Otra pregunta es que se ha intentado hacer un frente común con el resto de comunidades, si se ha intentado hacer con el resto de las 14 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, y si no se ha hecho, o si se ha hecho, el porqué. Entiendo que no se ha hecho y me gustaría saber el porqué. También en otro párrafo hace referencia a que se nos digan instrumentos propios para poder intervenir los mercados para combatir el oligopolio. Y seguís, esto nos impide poner límite a los precios, intervenir y controlar desde lo público. Pregunta evidente, ¿cómo pretendéis intervenir el mercado y con qué instrumentos? Y por último, última pregunta, supongo... antes de la última pregunta, sí que me gustaría saber cuál es el país, porque hacéis referencia a empresas públicas y privadas, entiendo que tenéis un espejo en alguna nación de la Unión Europea, y sí me gustaría saber cuál es el ideal de país de Unión Europea en el cual se refleja EH Bildu, si tenéis referencia de que las cosas se están haciendo bien en ese país. Y por último, como pregunta, supongo que sabréis que vuestro grupo político en Madrid ha votado afirmativamente el día 14 de octubre el Real Decreto Ley 17/2021 del 14 de septiembre de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Nos gustaría saber que nos expliquéis cuáles son los cambios desde el 14 de septiembre al 14 de octubre, porque vosotros metéis la moción el día 21 de septiembre, entonces a ver qué cambios ha habido, para que votéis favorablemente este Real Decreto que decís en vuestra moción, y lo que decís en vuestra moción, ¿no? El gobierno español no ha tomado más que medidas coyunturales y parches para hacer frente a este escándalo, hasta que ha sido coaccionado por la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas soberanistas y progresistas. Me gustaría saber el por qué se vota en Madrid. EH Bildu vota en Madrid algo positivo a un decreto en el cual vosotros hacéis referencia a que son coyunturales y que no tienen ningún sentido. Estas serían las preguntas y luego, dependiendo de lo que se me responda, pues bueno, tomaré la palabra otra vez. Bueno, creo que hay preguntas que se salen totalmente del debate de esta moción. Bastantes, a esas no voy a contestar, no me voy a contestar. Si se quiere estar informado, si se quiere tener toda la información respecto a este tema, no es mi responsabilidad informarte a ti o a vosotros. Si vosotros de verdad es un tema que os interesa, pues responsabilizaros vosotros de recopilar esos datos y esa información. No estamos aquí para eso, hoy por lo menos no. Y lo único que voy a decir es que cuando hablamos de frente común y hablamos de ese frente común que hemos hecho las gallegas, las catalanas y las vascas con este tema, estamos hablando de que esta ha sido una convocatoria que no solo se ha hecho en Euskal Herria, es una convocatoria que también se han unido las fuerzas soberanistas progresistas de tanto Euskal Herria como Països Catalans y como Galicia. La mayoría de ellos somos firmantes de la declaración de Llotja de Mar. Si has visto algún cartel por la calle, los logos están ahí. Esas son las fuerzas que han compuesto esta iniciativa. Y no te voy a contestar a nada más. La moción creo que además está muy bien redactada y está muy claro lo que pide y lo que la exposición de motivos que damos. Hay un contexto que es claro, hay
bueno, vamos a decir un robo o una injusticia en este sentido con el precio de la luz, al cual hay que hacerle frente, y creemos que esta moción es un instrumento eficaz para no quedarnos callados y brazos cruzados, y frente a esta situación, pues bueno, hacer algo, ¿no? Entonces, nada más. Y bueno, no espero otra respuesta de Bildu. En todas las mociones que se os mandan, vamos a decir, desde la central de Bildu, pues bueno, es, como os comenté en la última moción, que luego haré mención también, pues bueno, hay que trabajar más, hay que saber, independientemente de leer y de interpretar, explicar, y eso no se sabe hacer por parte de Bildu. Y bueno, simplemente voy a leer parte de lo que, a las respuestas que por supuesto ya sabía que no nos las ibais a dar. Entonces, pues bueno, sin más. Yo luego hacemos una reflexión diciendo que no hay una relación directa importante entre generación de energía por lo público y bajada de precios. Para muestra muchos botones. Supongo que lo habéis hecho. Lo que pasa es que es como siempre, el trabajo se lo lanzáis al otro porque vosotros nunca trabajáis. Y yo tengo la mala costumbre, tenemos la mala costumbre de ver lo que pasa en otros sitios, ¿no? Y para muestra muchos botones. En Europa producen energía con empresas públicas, las que yo más o menos he conseguido: Polonia, Italia, Rumanía, Suecia, Lituania, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Francia, Alemania, Austria, Israel. Este tipo de compañías existen, sin embargo, el precio de la energía viene determinado por el mercado y una empresa pública generadora de energía podría no influir en él. Y podemos mirar en los mapas que vienen estadísticos de toda, vamos a decir, desde septiembre. No tengo los últimos mapas, pero sí tengo como método para saber cuál ha sido un poco la estadística en aquellos países que es público-privado, porque vosotros hacéis bastante hincapié en esto, y podemos hacer una referencia, y aquí yo os puedo decir que la media de subida en septiembre del mes pasado de la electricidad, supongo que sabréis cuál es el que más caro ha sido de Europa, y supongo que sabréis en qué ranking estamos nosotros, vamos a decir el Estado español. Por delante nuestro hay 3 países. Uno, Gran Bretaña, el país más soberanista que nos podemos echar a la cara, está con 222, está luego Italia, está luego Portugal y está luego España. De cerca nos siguen Bélgica, Francia, Países Bajos y Alemania, pero no de lejos, de cerca. Entonces, que lo público influya de una manera importante en el precio de la luz no voy a decir que sea mentira, no es cierto. En lo que sí influye el gobierno es en la factura total, y que en España la factura tiene un 50% de impuestos. Ahí sí podríamos hablar, de que en ese 50% de impuestos, ahí la factura podría hablar. Pero desde el punto de vista de, vamos a decir, quién genera energía pública y privada, no es cierto. Luego habláis soberanía, como soberanía solucionamos los problemas, ¿no? Y a mí me suena esto el mantra clave de siempre, ¿no? Soberanía energética para intervenir los mercados. Lo he dicho anteriormente, el Estado español forma parte del mercado europeo de compraventa de electricidad. Y bueno, este marco regulatorio estará en vigente hasta el 2030. Soberanía como sujeto político. ¿Acaso otros países de la Unión Europea no tienen soberanía? Eso es lo que me pregunto yo. Si no tienen soberanía otros países de la Unión Europea donde está subiendo la luz, eso es lo que me pregunto yo. Francia, Alemania, Italia, y los precios de nuestros países con soberanía suben o bajan. Es fácil, Suben en toda Europa. Suben como en toda Europa. Ni la soberanía energética ni la soberanía como sujeto político garantizan la bajada del precio de la luz. Tenemos como ejemplo los cuadros que os he dicho ahora. Es muy limitado y sobre todo trata de confundir a la versión que dais de que todos los problemas se arreglan con soberanía.
es la palabra mágica de quien no tiene soluciones a día de hoy. EH Bildu no tiene soluciones a día de hoy de esto, y con soberanía tampoco. Pero sí la tiene cuando sea soberano. Hoy no la tenemos, pero cuando seamos soberanos sí. Y sin embargo, otros países soberanos de Europa no la tienen. Nuestra soberanía será distinta al resto de Europa. Es interesante. Me recuerda, ya un pequeño ejemplo, a la Arcadia griega, sabréis lo que es, mito de un lugar donde la armonía, felicidad y paz eran sus señas de identidad. Utilizáis la soberanía como droga para no hacer frente a los problemas tal como son. En el libro Un mundo feliz, la armonía, felicidad y paz la relacionan con el soma, droga que hacía olvidar los problemas. En este caso, el soma que Bildu aconseja al pueblo vasco es la soberanía. Vosotros partís de una construcción intelectual errónea de lo que comporta la soberanía. Desde luego en ADIE, el horizonte al respecto es tener un único pensamiento, la libertad de pensar sobre el concepto mismo. El vuestro es un pensamiento único. Si no estáis conmigo, estáis contra mí. Y el pueblo vasco ha ejercido la soberanía respecto a la energía en varias ocasiones. Os recuerdo una, muchos no nacisteis todavía. ¿Recordáis Lemoniz, donde se quiso poner en marcha una central nuclear? El pueblo vasco, nuestro pueblo, el nuestro, por medio de las innumerables manifestaciones logramos paralizar su construcción. Eso es parte de soberanía. La soberanía se puede ejercer de muchas maneras. Una fue aquella. Incluso el pueblo de Orozco ha ejercido en 2 ocasiones su soberanía. Pero claro, hay que tener memoria. Negándose a que se pusieran en funcionamiento 2 parques eólicos en el municipio, Oderiaga y Jesuri. Pedí soberanía para los pueblos, pero ¿qué soberanía tiene H. Bildu Orozco sobre las mociones que trae a este ayuntamiento? Así que como mucho cacarea lo que le dictan y no sabe explicar lo que plantea en las mociones que presenta. Pasó de una manera vergonzante, lo he hecho antes como referencia, en la moción de sostenibilidad energética, en la que no aportasteis nada y fuisteis incapaces de responder a las preguntas, simplemente dijisteis, como hoy, no tenemos nada más que añadir, más allá de lo que pone en el papel. Interesante respuesta. Hoy, sobre otra moción, habéis demostrado no tener un mínimo de rigor y seriedad para darnos luz sobre lo que os preocupa y nos preocupa, por supuesto, mostrando a las claras que os limitáis a reproducir las mociones que os escribe vuestro partido para presentar en todos los ayuntamientos en los que tenéis presencia, sin aportar nada en absoluto como grupo municipal de Orozco, ya que os debéis al poder centralista de los que os mandan y organizan. A ver si os liberáis cuanto antes. Será beneficioso para el pueblo de Orozco. El concepto de soberanía de EH Bildu Orozco es claro. No tiene soberanía. El concepto de soberanía de EH Bildu Euskadi es claro también. Lo ejerce aprobando reales decretos en Madrid, en los cuales se les puede cortar la luz, escuchar bien y leer, si no, mañana el decreto, que no lo habéis leído. Habéis aprobado un real decreto en Madrid en los cuales se les puede cortar la luz a miles de personas de nuestro pueblo y al resto de los pueblos del Estado español. En concreto, en junio había 11.500.000 acogidos a los precios voluntarios regulados para el pequeño consumidor. Tras la aprobación de las medidas temporales, coyunturales, no estructurales, por vuestra parte, EH Bildu en Madrid, el Real Decreto habría que retocar en las vuestras. Yo hago ahora un ejercicio de lo que vosotros hoy habéis planteado aquí y lo que han aprobado, vamos a decir, EH Bildu Madrid el 14 de noviembre, y yo hago este ejercicio, ya es un poco un ejercicio literario libre, ¿vale? Vosotros decís ahora, y en vuestra moción decís esto: las eléctricas enriqueciéndose, los ciudadanos empobreciéndose y el gobierno español permitiéndolo. Habría que añadir EH Bildu también lo permite, por el Real Decreto.
estafa generada y permitida por gobiernos y EH Bildu, porque el decreto así lo establece, en el que las grandes empresas del oligopolio como Endesa, Iberdrola y Naturgy acumulan grandes ganancias millonarias anuales mientras saquean a los y las consumidores y expolian a los territorios productores, con el beneplácito, porque habéis aprobado el Real Decreto en Madrid, con el beneplácito de EH Bildu. La inacción del gobierno español y EH Bildu a la hora de afrontar la estafa electrónica de manera estructural. Nos guste o no, y os guste o no, estas son las consecuencias por vuestra aprobación del Real Decreto de Madrid. Os gustará o no os gustará, pero estas son las consecuencias las que yo os he dicho. No baja el precio de la luz, porque no ha bajado. Se sigue permitiendo la estafa y saqueo a los consumidores y gracias por ser tan contradictorios, todos lo somos, pero claro, vosotros tenéis el listón bastante alto, Entonces, lo que sí, independientemente de este análisis que hemos hecho, votaremos abstención a la moción presentada por Bildu, porque el mercado de la electricidad se está jugando con las normas establecidas en la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 2019. No se nos ha explicado, como es lógico y normal, por parte de H. Bildu Orozco, qué es lo que significa tener soberanía energética y otras preguntas que acabo de hacer. Y luego se le pide también al Gobierno vasco que adopte medidas urgentes concretas, pero ni siquiera se nos ha dicho cuáles son esas medidas concretas. O sea, no, que coja medidas concretas. ¿Cuáles son? No sabemos. No te vamos a decir porque es que te tienes que enterar tú por la calle, que es mi labor. Pues bueno, de acuerdo. No se nos ha dicho cuáles son y además H. Bildu tiene la llave. Tiene la llave de lo que pedís vosotros hoy aquí. Tiene la llave. Tiene la llave para llevar a cabo lo que pide al Gobierno vasco. O sea, si lo que pedís al Gobierno vasco lo podéis hacer vosotros. Algo sencillo. Tenéis que trasladar el que no aprobar los presupuestos en el Parlamento Español por vuestro grupo es la solución. Proponerlo a vuestro grupo en Madrid. No aprobéis los presupuestos generales del año 2022. Si los grupos de H. Bildu de todos los municipios de Euskadi tenéis soberanía interna, que lo dudo, mandatar a los que representan en Madrid que se vote en contra de los presupuestos. Si no se garantiza la bajada de la luz ya. Esos son los objetivos. Es muy fácil hablar, pero es más difícil argumentar y sobre todo tener un argumento creíble, porque, vamos, habéis hecho una moción totalmente con unos cimientos de barro y bueno, haciendo un pequeño análisis que no ha sido muy profundo, no hay manera de agarrar vuestra moción. Entonces, lo que sí me gustaría, ya por último, es que os atreváis a ser soberanos los de EH Bildu Orozco. Muy brevemente, creo que no se merece contestación esta intervención. Es curioso que nos hagas tantas preguntas y te traigas las respuestas preparadas. A mí se me hace curioso. Entonces, no son preguntas, tú ya sabes perfectamente cada una de las respuestas de esas preguntas. Entonces, pues bueno, sin más, queda en evidencia para qué se pregunta ahora en este pleno lo que se está preguntando. Luego, desconoces totalmente nuestra actividad en Madrid y en otras instituciones, queda claro también, y quiero recalcar que no es nuestro trabajo resolver dudas que no son sobre la moción en sí. O sea, tendrás muchas dudas, pero no es nuestro trabajo. Entonces, en las futuras mociones, que habrá muchas, creo que ya vas a saber que no vamos a contestar, porque no es nuestro trabajo. Es tu trabajo informarte si te apetece, ¿sí? Y luego, por último, sí que, bueno, para ser un grupo independiente hemos visto una carga ideológica potente, puede ser en contra del soberanismo y en contra de H. Bildu. Entonces, pues, a nosotros esta intervención de verdad que nos ha sorprendido. La verdad, para ser un grupo independiente nos ha sorprendido muy bien. Mucho, perdón, y no tenemos nada más que decir. Bien, es lógico que te sorprenda o que os sorprenda porque vosotros hacéis afirmaciones que luego no podéis ni siquiera no refutar, porque no refutáis desde el punto de vista de la moción. La moción en sí
lo que pretende es que se baje la luz y que echáis de alguna manera la culpa a alguien con quien vosotros habéis pactado el día 14 de octubre, que no se baje la luz. Que no se baje la luz. Y si no, leeros el decreto. En el Real Decreto que vosotros habéis aprobado el 14 de octubre, dice claramente que se puede cortar la luz a 11.500.000 domicilios del pueblo vasco, parte, y del resto del Estado español. Eso es algo así de sencillo. Es así de sencillo, y leeros el decreto. ¿Y qué más dice? Solamente dices lo que te interesa. O sea, al final, aquí pasa como siempre, cogemos los parrafitos que nos interesa. Lo que nos da la gana contar y lo que no nos da la gana contar. No, la verdad, no voy a hablar. No tienes la palabra, no, y si pues la pides... ni la tengo ni la quiero. Bien, pues entonces no hables. Yo lo que digo es que vosotros no sois capaces de traer aquí más que emociones de alguien que os mandata. Me parece muy bien. Lo que como mínimo necesita, vamos a decir, y un respeto el resto de los grupos municipales de este ayuntamiento, es que podáis explicar aquello que traéis aquí. Y sobre todo, independientemente, no sabéis explicar, de acuerdo, pero por lo menos dar las opciones de viva voz si en realidad lo que vosotros habéis firmado, habéis aprobado en Madrid, baja el precio de la luz, porque entonces estáis en contradicción, EH Bildu Orozco y EH Bildu Madrid, porque por el Real Decreto no baja el precio de la luz. Al revés, no habéis leído el Real Decreto y no sabéis que, como os digo, se puede cortar la luz a 11.500.000 domicilios. Y con eso termino. Si no hay alguna otra, votamos el punto 16, moción de H. Bildu, desconectar tu electricity tatetik. Baiezkoa no voten da? Eseskoa? Ez baiezkoa, ez eseskoa? Bai. 17. gai zerrenda, erreguak eta eskaerak. Batek gure esan zosa? Bai, guk bi galdera. Lehenengoa da, urriaren 14an, emakundek eta gizonduzek antolatu zituztela prestakuntza topaketa batzuk, eta galdera da, zer dela eta udal gobernutik ez zenuten parte hartu. Decía que el 14 de octubre Emakunde y Gizonduz organizaron una formación, y la pregunta es por qué ningún miembro del gobierno municipal participó en esa formación. Bueno, entiendo que esa pregunta seguramente la tendría que responder la concejala que ha dimitido, por el tema del área que ya llevaba a cabo. Yo, en realidad, a mí no se me transmitió esa información, y supongo que será por eso, será por transmisión de información. El texto tiene como entrada el 1 de octubre, se le dio entrada al ayuntamiento la convocatoria de la formación, y está dirigida a los cargos públicos hombres. Entonces, pues, bueno, igual no soy la persona que debería saberlo precisamente, pero bueno, sí. Eta beste bigarren galdera bat, bueno, apiriletik Aldeko Euskalgintzaren Kontseilua badago saiatzen legegintzaldia hasieran euskararekiko konpromisoen jarraipen maila deitzeko. Duela 7 hilabete ja eskaera bat egin zen, erantzun zitzaien baietz egingo zela, eta orain urriaren 7an berriro ere idatzi bat sartu behar izan dute, bilera hori edo jarraipen mahai hori egiteko, orain egitzaile erantzunik eman, eta aipatu behar da bai, eskualdeko gehienetan jaragin dituztela jarraipen mahai hauek, baina eroskon orain ez orduan, galdera da, ea asmorik dagoen erantzuteko, ea data bat jarri dezakegun, eta ea, alde batetik, jaranon egitea eta kasua egitea eskaerari, eta data bat jartzea, jarraipen mahai hau egiteko asmorik dagoen, edo... Sí, en ese sentido lo mismo, ¿no? Bueno, con la dimisión de la encargada del área de euskera, que es esto también, estamos en lo mismo. Sé que el día 7 de este mes metieron también un escrito en ese sentido, y bueno, lo que sí estamos haciendo es intentar ahora reestructurar entre las concejalías que tenemos
o la nueva concejala o concejal que puede incorporarse, organizarnos internamente. Queramos o no, eso pues va a llevar cierto tiempo, y en cuanto nosotros internamente tengamos claro en ese sentido a quién se encarga la parte de euskera, pues daremos el paso en la pregunta que me hace Samu. Baina, noiz ditu euskaraz zinegotziak? Apirilean? Ez. Eskaera apiriletik dago, Bakigu. Oso zan aitzakia esatea. Coincide, sí. Una cosa son las peticiones anteriores, que también tenía que haber respondido, en este caso, la responsable de área, y no es que quiera yo echar responsabilidades ahora a alguien que no está, no, pero bueno, todo coincide, ¿no? Se suma, y ahora lo que tenemos que hacer es reaccionar y poder estructurar internamente el ADIE en esa área. Y en cuanto tengamos establecido o regulado quién es el que se encarga de esa área, pues daremos los pasos en el sentido que nos hablas. Urgentea dela uste dut, orduan, naiz eta zuek ez izendatu norbait, ordezko bat dago izendatuta batzorde horretan, hau da, Euskara Berdintasun eta Komunikazio Batzordean badago jada ordezko bat izendatuta idoiaren ordez egoteko, orduan, horrek ez luke oztopatu behar udaloren jarduna. Uritzia, behar. Zertarako ordezkoak izendatuta, bai batzordeetan eta bai oso orokorrean gure markoetan. Bueno, cuando lo dicho, no tengo mucho más que añadir, Samu. En cuanto tengamos nosotros internamente establecido cuál es nuestra estructura después de esta dimisión, pues daremos los pasos. Eskerrik asko. Vaya. ¿Beste gauza de Torque? ¿Ruegos y preguntas? Bueno, el pleno ha terminado.